Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos un denario por jornada, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia porque soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Llegamos, como os decía al inicio, al domingo 25 del tiempo ordinario. Os recuerdo una vez más que el tiempo ordinario tiene 34 semanas y con el domingo de Cristo Rey del Universo se concluye el año cristiano, por lo cual estamos a 9 semanas ya de concluir el año cristiano, y por eso la palabra de Dios nos invitará a reflexionar seriamente sobre la experiencia de la que nadie quiere hablar, que es el tema de la muerte. Tenemos en algún momento que pensar en esta experiencia que tarde o temprano tendremos que vivir todos. Tal como hemos escuchado en Mateo 20 del 1 al 16, Jesús propone la parábola de la viña. En San Mateo hay 3 parábolas de la viña. Esta que hemos escuchado es la primera de las 3. Las demás las iremos escuchando en los domingos posteriores. Hay que aclarar que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la viña, se refiere al pueblo de Israel. Cuando se habla de la viña, se refiere al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Por lo tanto, la parábola que hoy cuenta Jesús se refiere también al pueblo, a la vez que al nuevo pueblo de Dios. Y Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que tiene una viña, que es dueño de la viña. Y este hombre sale a lo largo del día a contratar obreros, jornaleros para su viña. Llama la atención la manera de trabajar de este señor. Salió a primeras horas del día, como si dijésemos a las 6 de la mañana, y contrata a los primeros y les dice que les va a pagar un denario por jornada. Ya os he explicado en otras ocasiones que el salario por un día de trabajo en aquel momento correspondía a un denario. Pues este señor acuerda pagar esto, es decir, va a pagar lo justo, lo establecido, lo que es legal, y les envía a trabajar a su viña. Además, este señor salió a media mañana, a mediodía, a media tarde y al caer la tarde. Es decir, él salió a buscar trabajadores para su viña, para su campo, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. En aquel momento, la jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde.
Y este hombre todavía a las 5 de la tarde estaba contratando gente para trabajar en su viña. Y a todos, como hemos dicho, acuerda pagarles un denario. Este señor, que es el dueño de la viña, está empeñado, tal como vemos en el Evangelio, en que la gente no esté desocupada. Por eso va contratando a diversas horas, y por eso al que se encuentra por el camino o en la plaza les pregunta: ¿y vosotros qué hacéis allí parados? ¿Por qué estáis desocupados? ¿Por qué no os empeñáis en invertir vuestro tiempo? Y va contratando. La intención de él es que todos tengan algo que hacer, que no pierdan su tiempo, que aprovechen el tiempo y que vayan a trabajar a su viña. Dios es el dueño de la viña y nos llama también a nosotros para que vayamos y trabajemos en su viña, que es la iglesia. Si quisiéramos buscar, yo he pensado a lo largo de la semana en una idea que resuma la liturgia de hoy. Creo que esta nos vendría bien. La oferta sigue en pie. Si quisiéramos poner un tema, un título a este domingo 25 del tiempo ordinario en el año 2020, esta idea nos quedaría bien. La oferta sigue en pie. La puerta sigue abierta. Dios no se cansa de esperar. Dios no se cansa de ofrecer la salvación. Y tal como leemos en el Evangelio, al final de la jornada el Señor, el dueño, dice al capataz que pague lo establecido, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Los últimos, los que han trabajado solo 1 hora, reciben un denario, como hemos escuchado. Al igual que lo recibieron los que estuvieron contratados desde las 6 de la mañana, desde las 9, desde las 12 y las 3 de la tarde. Los primeros reclaman al Señor y le dicen que ellos han tenido que aguantar el peso del día y el bochorno. ¿Cómo es que paga a los que solo han trabajado 1 hora también lo que les va a pagar a ellos? Según ellos, este Señor les hace una injusticia. Y Jesús les dice: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Yo acordé con vosotros pagar un denario por jornada y es lo que os estoy pagando, no os he engañado. Y lo mismo acordé con ellos, lo mismo acordé con los de las 9 de la mañana, con los de las 12 del día, con los de las 5 de la tarde. No te hago ninguna injusticia. Además, yo soy libre de hacer con mis asuntos lo que yo crea conveniente, justo o correcto. Como podemos ver, como podemos entender, o cualquiera podría decir que el reclamo de estos hombres es un algo justo, pero Jesús mismo lo aclara. Él desde el principio ha dicho: te pagaré un denario por jornada, ni más ni menos, te pagaré lo que manda la ley. Y aquí es donde podríamos nosotros preguntarnos cómo es el actuar de Dios. Y podríamos también decir: es que a Dios cuesta entenderlo. Con razón decía el profeta Isaías en el texto de la primera lectura que hemos escuchado, este versículo tan bonito de Isaías 55:8: tus planes no son mis planes, tus proyectos no son mis proyectos. La lógica de Dios desconcierta a los hombres, decía el arzobispo mártir San Óscar Romero en El Salvador. La lógica de Dios desconcierta a los hombres porque cuesta entender el actuar de Dios. Si la viña representa a Israel en el Antiguo Testamento, los que reclaman en esta parábola representan al pueblo judío. El pueblo judío que no entiende el actuar de Jesús, que no está de acuerdo con el actuar de Jesús y se sienten ofendidos. Lo mismo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor está molesto con su padre y con su hermano menor por la manera de actuar. Pues por otra parte también ya hemos dicho que estos que reclaman representan al pueblo de Israel, que no están de acuerdo con la manera de actuar de Dios, porque la lógica de Dios desconcierta a los hombres. También representa a tantos hombres y mujeres que no logran entender la lógica de Dios. Pienso, por ejemplo, en aquellos creyentes que sienten enojo, sienten molestia porque Dios ha llamado a otros a trabajar en su iglesia. Pienso en tantos creyentes
que se sienten ellos dueños de la viña. Dios ha prometido a todos pagar con la salvación. ¿Os dais cuenta de esto? Que el Papa Francisco, que al obispo Antonio Cañizares, el cardenal arzobispo de Valencia, que a los curas de esta parroquia, que a vosotros, que a todos, Dios nos ha ofrecido el mismo premio, la salvación. Yo no me voy a salvar por ser cura, me voy a salvar por ser cristiano. Por ser cura me van a exigir más y es más fácil que me condene que me salve. Pero a lo que quiero llegar es que Dios ha prometido la salvación para vosotros y para mí. El premio es el mismo. El premio es el mismo para el Papa, para Juan Pablo II, para Santa Teresa, para San Francisco. Dios ofrece a todos un justo premio y es la salvación y la vida eterna. Por otra parte, nos recuerda la poca comprensión que tenemos nosotros de la misericordia de Dios. Pienso en el reclamo de tantos cristianos que dicen: ¿y por qué Dios va a salvar a un asesino, a un ladrón, a un corrupto que ha pasado haciendo el mal toda su vida? ¿Cómo Dios va a salvar a alguien solo por el hecho de pedir perdón antes de morir? También aquí aparecen en estos que reclaman en la parábola aquellos que piensan así: ¿cómo es que Dios va a salvar a alguien que nunca ha pisado una iglesia y que antes de morir se arrepiente? ¿Cómo es posible eso? Pues eso es lo que dice el Evangelio de hoy, que Dios aún en el último instante va a ofrecer la salvación, que Dios siempre, hasta en el momento de tu muerte y de la mía, también nos va a ofrecer la salvación. También me hace pensar este texto del Evangelio en el hecho de que la oferta sigue en pie. Uno la acepta o la rechaza. Por lo tanto, queridos hermanos, somos invitados nosotros o a aceptar o a rechazar la invitación de Dios. Y también somos invitados a no sentir envidia de los dones, gracias y carismas de los demás. Lamentablemente en el pueblo de Dios a veces se siente o hay envidia, un cristiano con otro cristiano, un cura con otro cura, un obispo con otro obispo. Qué vergüenza más grande para la iglesia de Cristo sentir envidia de los dones y gracias que Dios ha dado a los demás, cuando deberíamos de alegrarnos por todo lo que Dios da a los hermanos. Hemos de tener en cuenta, queridos hermanos, que somos llamados a ser amigos de Dios, a trabajar en su viña, y el pago, como ya he dicho, es la salvación. Por tanto, aprendamos 3 cosas para hoy. Primero, demos gracias a Dios por el don de la salvación. Segundo, aprendamos a acoger la oferta de salvación. Y tercero, no sintamos envidia por los dones, carismas o gracias que Dios ha dado a los demás. Profesemos la fe. Creo en Dios.